Tienen que hacer amén. Amén. Damos gloria a Dios en todo. Amén. Y nos gozamos en el Señor. Amén. Mira, hermano, que en el trabajo aprendí un montón de cosas. Y ayer le contaba a los hermanos maestros que hacia el final del día estaba haciendo un pan con mi hermano Yair, el pan mariquiteño, el pan más delicioso de Barranca Bermeja. El pan más delicioso de Barranca Bermeja, que les recomiendo que le compren. Y si no me avisan a mí y yo les traigo. Yo llego a la panadería de la iglesia los lunes y los miércoles, me avisan y yo les traigo. Pero mientras hacía esta tarea, ayer hice dos cosas que me hicieron aprender mucho, que me hicieron meditar bastante en el Señor. Y lo primero es que para hacer el pan hay todo un proceso. Así como Dios lo hace con nosotros. Y para el pan, el pan también tiene muchos ingredientes. ¿Cuántos saben qué clase de ingredientes tiene el pan? ¿Quieren pegar por ahí? Harina, levadura, huevos, mantequilla, agua, que hay unos que tienen queso, sal, azúcar, ¿cierto que sí? Leche, algunos arequipes, sí señor. ¿Cómo? Bocadillo. Levadura. Galletas, algunos tienen galletas, sí. Jamón, sí. Piña. Y resulta que eso me hizo pensar que así nos ha hecho Dios también a nosotros. Pero si yo no revuelvo todos esos ingredientes, no puedo hacer pan, ¿cierto? Y si después de que yo los revuelva, si yo no los amaso bien, tampoco puedo hacer pan. Y resulta que cada pan tiene un tamaño. Entonces, para darle un tamaño diferente, toca pesarlo. También, ¿cierto que sí? Porque cada pan tiene un precio diferente. Y ayer estábamos haciendo precisamente eso, estábamos pesando unas cantidades de masa, y mientras yo estaba viendo esa masa así, dice que le va a llegar, a veces le puede dar risa, le puede dar un poquito de desespero, porque yo a veces hago las cosas un poquito lento porque estoy aprendiendo. Ahí se está riendo. Estaba yo cortando esa masa y pesándola, y toca dar un peso exacto. Pero resulta que a veces con la masa yo llego y le pongo un pedacito y queda en el mismo peso. Entonces me toca quitarle, y ponerle, o quitarle mucho. Y mientras yo le quitaba y ponía el peso, quitaba masa o ponía más esa bolita de masa, yo me di cuenta que así hace Dios con nosotros. Dios todo el tiempo nos está quitando o poniendo lo que nos falta para que demos el peso, ¿cierto? El peso que es para que estemos en las condiciones. Pero después, aunque ya tenga el peso correcto, no sirve todavía para hacer pan esa masa. Entonces toca cogerla y en el mesón hacerla en forma de bolita. Y para hacer eso toca imprimirle fuerza y restregarla ahí duro un rato. Y entonces el hermano Yair un día me dijo, no le haga tanto porque la estresa. En serio, hermano, la estresa. Entonces, si usted le hace mucho, puede que la masa llegue a romperse, sí, se dañe, queda con una forma fea. Pero ese proceso también es necesario, hermana Caterine, que lo estresen a uno, que lo pongan ahí contra el mesón y le hagan fuerza. Pero aunque ya tenga forma de bolita, todavía no está preparada para hacer pan. Porque después tiene que cogerla al hermano Yair, que es más grande que yo, con un rodillo y hacerle y estirarla. Y usted viera cómo queda esa masa. Si estaba estresada, sí. Entonces, pero aunque está estirada, todavía no está lista. Toca ahora darle otra forma. Y entonces ahí ya la vuelve el rollito. Y uno dice, ya terminó el proceso, para el horno. No, toca dejarla descansar para que empiece a crecer, para que el fruto del estrés que ha llevado hasta ahí. Un momento de descanso. Y uno dirá, ya terminó. No, hay unas que toca cortarlos.
para darle una forma. Luego toca ponerle un poquito de huevo encima. Y cuando uno dice ya terminó, nos falta lo más difícil, el horno. Amén, a la candela. El horno de fuego, sí. Y mire, hermano, que hay algo particular que pasa con algunos panes, con las tortas más que todo, que usted no los puede sacar de su molde calientes, porque si los saca calientes, se desbaratan. Se desbaratan. Entonces, todo el trabajo no sirvió para nada. Entonces, eso me hizo darme cuenta de cómo Dios lo procesa a uno y que todo ese proceso requiere dolor, estrés, presión. Amén. Pero ayer me tocó hacer algo más particular todavía. Me tocó amasar no sé cuánta cantidad de harina con las manos. ¿Cómo cuánto, hermano Yair? 1 kilo de harina así con las manos. Es que hubo un pequeño error en la fabricación, entonces tocó hacer una parte a mano. Y entonces estaba yo ahí y le echaron todos los ingredientes. Y me di cuenta que aunque todos los ingredientes estén puestos en un mismo lugar, no lo hace pan. Amén. Amén. Entonces, Dios ya le dio todo lo que usted necesitaba a usted para hacer pan. Amén. Amén. Pero hace falta el proceso importante. La estirada, la amasada. Y yo le contaba a los hermanos ayer que cuando yo empecé a amasar eso, yo veía que la harina se quedaba pegada así en la mesada. Yo le dije, hermano Yair, esto está pegando aquí en el mesón, como que necesitamos harina para que no se pegue. Y él me dijo, hágale tranquilo, dele, que usted no ve que yo le echo más harina cuando lo meto ahí a la mojadora, a lo que mezcla la masa. Entonces yo empecé a hacerla así, la estiraba, a veces se rompió un poquito la masa, pero yo seguía estirándola. Cuando llegó un momento de todo ese estrés, ese dolor, ese estiramiento que yo hacía así, que la masa ya dejó de enredarse con la mesada y con las cosas que tenía alrededor y se quedaba 100% compacta. Amén. Amén. Y por eso Dios nos hace pasar por tantas pruebas. Por eso Dios es muy sabio. Dios lo mete a uno en lo necesario para que ya no nos enredemos en el mundo y en cosas que no nos convienen. Y cada cosa que Él nos va haciendo, nos va preparando cada vez más hasta que lleguemos a hacer un pan. Amén. Amén. Y lo bonito del pan es que el pan se lo come la gente. Amén. Amén. Y así nosotros estamos para el servicio de las personas también. Amén. Y mientras estaba pensando todo este tema del peso y todo lo que me acordé y el hermano Yair me lo mencionaba también mientras hablábamos, mientras hacíamos el pan, me acordé de lo que Dios le dijo a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, cuando escribió en la pared la mano, en Daniel capítulo 5, versículo del 25 del 24 al 28, Daniel 5 del 24 al 28, dice lo siguiente. Cuando estén ahí digan amén. Amén. Está haciendo calor, ¿no? No. 5:24. Amén, ¿ya están ahí? Dice la palabra de Dios así. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Me gusta que ha sido pesado, o sea, la han evaluado todas las cosas que han hecho, lo pusieron en la balanza y ha sido hallado falto. Y así me pasa con los panes, cuando le falta no podemos seguir haciéndolos, toca ponerle más. Amén. Pero ¿a qué quiero llegar hablando de esto y teniendo en cuenta esto? Quiero que hoy vamos a leer bastantico la Biblia, vamos a leer por lo menos un libro completo de la Biblia. Amén. 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 Así que alístese para ir a Filipenses.
Y recuerde mucho esto, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido contado. Amén. Mire que el libro de Filipenses tiene algo bien particular. La iglesia de Filipos fue, creo que la primera iglesia en Europa que se hizo. Fue la primera iglesia en Europa que fue hecho, y la isla de Filipos tiene una particularidad que hacía parte de una vía comercial muy importante. Amén. Pero cuando usted empieza a leer el libro de los Filipenses, se da cuenta que, aunque esos hermanos, por estar en una vía comercial muy importante, tenían recurso económico, pero Pablo, algo que habla mucho de ellos es que todo ese recurso que ellos recibían, también ellos lo ponían en pro de la obra. Amén. Y era algo muy hermoso que yo aprendía mientras estudiaba un poco este libro. Y ya le voy a decir por qué este libro es tan importante. Así que empecemos con el versículo. Bueno, le puse como título a esta predicación para la hermana Cate, los obreros. Los obreros. O los obreros. Sí, los obreros. Los obreros. Miren lo que dice el versículo 1 de Filipenses, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Amén. Mire que este versículo ya nos dice a quiénes están dirigida esta carta. ¿Y a quiénes está dirigida esta carta? A los santos en Cristo Jesús. No, hay una mejor respuesta. A los obispos. La respuesta correcta es a los siervos, a todos los obreros. Amén. Pablo le está escribiendo a todos los siervos de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque los niños van a ser siervos de Dios. Amén. En el futuro. Los jóvenes que todavía no están sirviendo van a servirle a Dios en el futuro. Amén. Y los que le estamos sirviendo a Dios, tenemos que ponernos al nivel de un siervo de Dios. Amén. Para presentarnos como obreros aprobados. Amén. Entonces nos damos cuenta, y por eso uno de los temas principales de esta carta es el servicio. El servicio a Dios. Amén. Los que han leído la carta completa ya pueden hacerse una idea de cómo Pablo a lo largo de la carta muestra el servicio a Dios. Es más, en el capítulo 2 muestra cómo fue el ejemplo de vida de Cristo para el servicio. Amén. Da el ejemplo de Cristo, luego habla de Timoteo y Epafrodito, cómo imitaron el ejemplo de Pablo y cómo ellos mismos seguían el ejemplo de Cristo. Amén. Y en el capítulo 3 pues habla un poco de los malos obreros, habla Pablo de lo que ha vivido en el Evangelio. Amén. Pero todo esto está enseñándole a los filipenses a servir a Dios. Amén. ¿En qué deben ocupar su vida? Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que en esta carta Pablo va a hablar muy específicamente del servicio a Dios, de los obreros, cómo deben ser los obreros. Entonces dice el versículo 2, vamos a leer de corrido y después nos vamos regresando por partes. Amén. Amén. Dice la Biblia así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vamos a hacer lo siguiente: yo leo uno y ustedes leen otro. Amén. Para que no esté leyendo yo todo el tiempo. Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como veis, puso en pie eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis instituciones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunda más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el mundo de Dios. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero nosotros por amor a Dios hemos puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suplicación del Espíritu de Jesucristo es mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí es Cristo y es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes con la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Siguiente versículo, vamos a leer toda la carta. Hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay una comunión del Espíritu, si hay alguna afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes amando cada uno a los demás por superiores a Él. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo El cual, siendo forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios en vosotros produce Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, más sabiendo de una generación manera perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en luz,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre los sacrificios y servicio de vuestra fe, en modo de regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús que traiga pronto a Timoteo para que yo también esté de ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que haréis tener cuidado luego que pueda conforme a mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas luego necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ilustrador de vuestras necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese certeza de la sorpresa. Amén. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto que escriba las mismas cosas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado a la vida de de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, el ser amado como ver vida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo lugar de justicia, que es por la ley, sino la justicia de Cristo, la justicia de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. No que lo haya conseguido, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo avergonzarme, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es lo mismo citamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y la gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual otorgará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Luego al Padre a decirle que sean lo mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que haya digna vez recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé que humildemente y sé de la abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Perdón. 15. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y en abundancia, que estoy bien, habiendo recibido de Pafrodito lo que alcanzas, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, mire que cuando uno lee todo el libro completo, uno como que capta mejor las ideas que está hablando el escritor. Amén. ¿Está el otro micrófono disponible o no? Sí. Porque vamos a hacerlos participar un momentico. Algo que me gusta de los ayunos es que hay más oportunidad de participar entre todos. Amén. Entonces, quiero que algunas personas me ayuden con diciéndome qué les parece interesante del libro, qué les llama la atención, o cómo lo relacionan con el tema del servicio de un obrero de Dios. Amén. De un obrero, en general. Alcen la manita y les vamos a pasar el micrófono para que en el video también quede la participación de él. ¿Quién quiere participar? La mano a Fabiola. Sí, con el micrófono, para que se escuche. Bueno, Dios nos guarde, de verdad, porque, o sea, esto nos hace una gran muestra
toda la necesidad que tenemos, de todo lo que nos falta. Acabamos aquí a hablar con Lili y es cierto, o sea, ¿qué refleja esto de verdad en mi vida, en nuestras vidas? Lo hablo por mí, o sea, falta muchísimo, hermano. O sea, estamos lejos todavía muy lejos de los obreros. Amén. ¿Quién más quiere aportar algo? Diana, ayúdeme moviendo el micrófono, mi niña. Este que es más chiquito y puede mover más fácil por todo el saloncito. ¿Quién es esa que se abre? Páselo a la pastora y después se lo pasa a Ardo. Bueno, las características repetidas que encontramos en la carta es que el obrero es solícito, es generoso, está dispuesto aún a padecer y está enfocado en lo que es agradable a Dios. Entonces, esas son características muy, muy marcadas en esta carta. Y me va alzando la mano el próximo que quiera participar. Gloria a Dios, que Amén. la esencia del servicio es Cristo mismo. Amén. O sea, un modelo perfecto, un modelo en todo el servicio es Cristo mismo. O sea, cuando uno lee constantemente que comporté como es digno el Evangelio de Cristo, que para mí el vivir es Cristo, uno dice, Dios mío, o sea, ya está todo ahí en la palabra. Amén. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Amén, amén. ¿Alguien más? La hermana Carmelita. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí siempre me ha gustado esta parte de este libro y la verdad, ¿lo puedo leer? Sí, señora. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La verdad, yo pienso que nosotros debemos tener presente esta parte, estos versículos, porque nos da el ejemplo de la humildad. Entonces, ningún siervo puede servir si no tiene humildad en su corazón. Amén. 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 ¿Alguien más? 3. La hermana Lili, la hermana Aurora y después Pablo Andrés Bolaños Flores. Bueno, todo el libro nos enseña muchas cosas, ¿cierto? Pero en especial, en mi vida, mi Señor, es el 4, versículo 9, igual que todos los versículos, pero ponga en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Entonces, yo creo que es muy importante, y por eso le doy la gloria a Dios, que cada vez que estemos en nuestra casa de Dios y tengamos esa oportunidad y esas ganas de estudiar la palabra, que no lo perdamos, porque gracias al Señor tenemos nuestra iglesia, gracias al Señor tenemos nuestra pastora, tenemos nuestros líderes. Entonces, ¿por qué estamos desaprovechando ese tiempo si Dios nos está dando una orden, cierto? Igualmente con mi hogar, mi hijo. O sea, si yo tengo mis hijos, no, que están cansados, no. Primero es Dios, ¿sí? No, que muchas tareas después de que lleguemos de la iglesia. O sea, si nosotros vamos a vivir en un modelo de confort, que yo estoy cansada en el trabajo, no voy porque estoy cansada, ¿no? Dios también se sacrificó y qué mejor que fue limpio. Nosotros tenemos pecados, ¿sí? Entonces yo creo que eso nos enseña, no solamente es vengan hoy a reciban, practiquen, pero también tenemos que ver el amor que realmente tenemos por el Señor, por la obra, por nuestros hermanos, por nuestros pastores, y aprovechar de verdad el tiempo bien con el Señor. Amén. Y no solamente acá, obviamente en el hogar también debemos orar con nuestros hijos, leer la palabra en nuestro trabajo y en todo. Amén. Amén. Y después Pablo. Antes de empezar, ¿alguien más para...? Sí, aquí, Valentina. Bueno, a mí me gusta mucho ese versículo donde dice, el capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una
una cosa hago, olvidándolo ciertamente lo que quedaría atrás y extendiéndome hacia lo delante, prosigo a la meta del premio del llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que uno nunca se debe cansar de leer la palabra, de orar y todo, porque eso es un proceso. Así como cuando uno está aprendiendo a leer o cuando uno va a la universidad, ¿qué tiene que hacer? Hacer un proceso, y así es la iglesia. ¿Por qué nos instan tanto a leer palabra? ¿Por qué nos dicen que debemos orar? ¿Por qué nos dicen que debemos? ¿Para qué? Para crecer espiritualmente y alcanzar la meta que el Señor quiere que alcancemos, que es la vida eterna. Amén. A mí me interesó algo de Filipenses en el capítulo 1, y es el versículo 21 que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y yo lo veo porque me fijo en ese versículo, porque en Mateo capítulo 24, versículo 12 dice, versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el apóstol Pablo lo dice porque él está bien con Dios, y entonces que ya, pues, yo a simple vista lo veo como que él ya quería que Cristo viniera. Y acá dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que él quería, porque él lo dice porque él quería ser salvo, para que su vida pueda ser salva. Amén. Valentín y luego el hermano Reinaldo y el hermano Ramfi y terminamos. El que no aprovechó, no aprovechó. Pues, mi amados hermanos, yo quiero compartir algo que me gusta a mí, que Pablo aquí nos anda a nosotros animarnos, porque nos dice en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados, pues, como decía el hermano Randy, ¿no? La carta está escrita a líderes, a obispos, a servidores, a siervos, y dice la palabra en el capítulo 2, verso 3, que el siervo de Dios no debe hacer nada por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando al oidor o al quien le estamos prestando un servicio como superiores a nosotros mismos, y hace énfasis en el mismo capítulo, en el verso 14, que todo lo debemos hacer sin murmuración ni contienda. Amén. No para recibir el aplauso, no para que nos vean, porque ahí será la gloria nuestra, será esa. Amén. Que nos aplaudan o que nos vean y nos entiendan, sino que más bien culmina el 16, asidos de la palabra de vida, ¿cierto? Para el día de Cristo, ¿cierto? Esa debe ser nuestra razón de ser, la palabra. Si no enseñamos la palabra, lo demás es bla, bla, bla. Es de más. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Hermano Rafi, cerramos esta participación. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, hermanos. ¿Faltaba? Perdón. ¿Alguien faltaba? ¿No? No. Bueno, me llamó fuertemente la atención que hay unos versículos acá que tienen una contraparte con respecto a lo que pensamos, ¿sí? Que el capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que debe haber en el pensamiento del hombre, en el pensamiento del servidor. ¿Por qué? Porque coloco a contraparte el versículo 3, 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ay, qué pena. El 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Entonces aquí vemos la contraparte de este tipo de pensamiento,
que se aleja de lo que Dios quiere, del servicio. ¿Qué clase de personas seríamos si estamos nuestro pensamiento en todo momento arraigado en lo terrenal, cuando nuestro pensamiento debe ser totalmente lo contrario, lo espiritual, lo bueno, lo honesto, y procurar en todo momento llenarnos de todas las cosas que vienen de parte del Señor, que es puro, que es santo, que es limpio, ¿sí? Y así debe ser el pensamiento del corazón de un servidor. Amén. Amén. Miren, hermanos, que ciertamente la carta está dirigida, téngala ahí ahorita, ciertamente la carta está dirigida a todos los servidores, amén, a todos, en realidad está una carta que está dirigida a toda la iglesia de Filipos, pero Pablo está diciendo toda la iglesia de Filipos son servidores de Cristo, amén. Hay unos que tenían nombre de obispos y hay otros que tenían nombre de diáconos, pero diáconos significa servidor, amén. Pues se preguntará, pero yo no soy servidor. Lo que pasa es que la Biblia enseña que todo cristiano fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice en Efesios. O sea, que usted fue hecho para el servicio a Dios. Es más, el apóstol Pablo la pone más dura en Colosenses cuando dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. O sea que todo lo que el cristiano hace en realidad debería ser un servicio a Dios, o lo que dice Romanos capítulo 12, 1 y 2, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Amén. Entonces, eso es lo primero. Otra cosa que me parece muy interesante es cuando Pablo dice que ustedes son tenemos una comunión en el Evangelio desde el primer día, o cuando, en el versículo 4, o cuando dice en el versículo 7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, lo hacen en dos sentidos, porque habían sido hechos hijos de Dios también, pero porque ellos también habían sido colaboradores juntamente con él en el Evangelio, amén. En el capítulo, si no estoy mal, 4, vemos que Pablo dice que ellos fueron los únicos que cuando él salió de Macedonia lo apoyaron varias veces para el desarrollo de la obra. Amén. O sea que cada cosa que se hace en el Evangelio es un servicio a Dios, es un apoyo a la obra. Amén. Por lo menos, hermano, cuando usted mueve una silla, está aportando a la obra. No solamente el que predica. O cuando usted va a la evangelización y dice un gloria a Dios, está aportando a la obra. Cuando usted en la evangelización mueve un parlante de estos, está aportando a la obra. Amén. Amén. Hasta el dinero es aporte a la obra. Que a mí no me gusta casi, y ustedes mismos saben que en esta iglesia no les hablamos de dinero. Amén. Pero el apóstol Pablo también estaba hablando en esta carta de las ofrendas de los filipenses. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente Filipos era una isla que era un pasaje comercial. Amén. Y los filipenses ayudaron continuamente a Pablo en el desarrollo de su ministerio. Amén. Eso es lo primero. Todo lo que hagamos en la obra del Señor es un aporte grande para la extensión del reino. O sea, por eso todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con conciencia limpia también. Amén. Es más, algo que me llama mucho la atención, en el versículo 8 dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os ama a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Amén. Porque hoy en día hay mucha gente que ama mucho también. Se aman mucho entre ellos. Aman mucho a Dios, pero lo aman a su manera. Entonces, por eso Pablo está diciendo que su amor abunde más y más en conocimiento y en ciencia. Y ese conocimiento y ciencia quiere que hablen de conocimiento comprobado directamente por la experiencia con Dios. O sea, que conozcan también la palabra. ¿Cómo es que se ama según Dios? Según su palabra. Amén. Luego de los versículos del 12 al 18, me doy cuenta de algo de los obreros. Primero, que todo obrero tiene una motivación. El que sirve en una obra está motivado por algo. Y la segunda cosa que me doy cuenta que hay obreros que sirven por motivaciones correctas y otros que sirven por motivaciones incorrectas.
O sea que hay dos tipos de obreros. Amén. Ahí dice que hay obreros que anuncian a Cristo, ¿por qué? En el versículo 16. O en el vamos a leer el 15. No, vamos a leer desde el 14, perdón. Desde el 14. La mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y por eso es importante ver con qué intenciones estamos haciendo nosotros la obra de Dios. ¿Con qué intenciones estoy cargando yo las sillas? Para que digan, yo soy el que más carga sillas en la iglesia, es el muchacho más fuerte de la iglesia. Y así mismo con la palabra de Dios. Hay gente que anuncia a Cristo solo por hacer contraposición a los demás. Amén. ¿Amén? Amén. Eso se ve mucho hoy en día. Hay gente que predica solo para desacreditar a los demás. Y llaman a eso servicio a Cristo. Amén. Pero resulta que hagan eso produce dos cosas en nosotros. El apóstol Pablo decía que los padecimientos en él hacían que otros se animaran aún más de hablar de la palabra sin temor. Amén. Y así tiene que hacer un obrero, sin importar las consecuencias, hacer la obra. Y cuando otro vea la obra suya, que usted sufre por la obra del Señor, se van a animar otros a hablar sin temor y hacerlo por amor. Entonces hay gente que lo hace por contención y hay gente que lo hace por amor, por contención y envidia, dice el apóstol Pablo. Amén. Eso es lo primero que vemos en cuestión de los obreros. Y aquí Pablo empieza a hablar de los buenos obreros. Da toda una descripción de las cualidades de un buen obrero de Jesucristo. Amén. Miren lo que yo me doy cuenta. En el versículo 20 dice, conforme a manera y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Esa es la primera característica de un obrero. ¿Qué, señor? Ian, pásale. Mire si está prendido. Préndalo y Luis el vaso. Randy, pues antes de seguir, continuar ahí, yo quiero hablar desde el versículo 12, sí, que la carta de Filipenses es una carta amable, es una carta cálida, ¿sí? Pero, y no hay queja, no se está quejando Pablo en ningún momento. Y lo digo porque es que esa carta la escribió él desde prisión. Desde prisión, sí, señor. Y no hay ninguna queja, antes todo lo contrario. Es una exhortación como a contentarnos en todas las situaciones. Sí, señor. Y básicamente en el versículo 14, cuando dice, incluso en mis prisiones hay gente que se atreve más a hablar de la palabra. Entonces es algo de resaltar que es una carta tan hermosa, pero él estaba en una situación tremenda, y lo invita a que estemos contentos, pase lo que nos pase. Amén. Eso quería antes de una pequeña reflexión. Eso es muy importante, hermano. Muchas gracias. Mire que aquí hay un pasaje, antes de pasar, aquí hay un pasaje que es bastante malinterpretado, que lo utilizan para no presentar defensa nunca de la doctrina ni de la palabra. En el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún más. No es que Pablo estaba feliz de la vida que haya gente que predica por intenciones incorrectas. Porque en muchas ocasiones Pablo dijo, es que nosotros no somos como los que medran el evangelio. Y es más, en esta misma carta a esa misma persona los llama perros, que era un insulto para la época. No es que estuviera contento de que hubiese esa gente. Lo único que sabía Pablo, y en lo que él guardaba su fe y su esperanza, era que si alguno conocía el nombre de Jesús, el mismo Dios alcanzara o utilizara ese momento para llevarlos a la salvación. Amén.
Ese era como el contentamiento que era ya. Puede que alguno halle la salvación por un predicador de esos. Que luego va a tener que sufrir un proceso duro para conocer la verdad, ciertamente. Pero esa era como la esperanza que él guardaba. Ahora es el versículo 20. ¿Qué característica hay en el siervo de Cristo? Que su cuerpo, su vida, lo que es él, sirve para magnificar y engrandecer el nombre del Señor. Amén. Sea que viva o sea que muera. Y en el versículo 21 me di cuenta de una cosa muy tremenda. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y con lo que sigue diciendo es muy importante porque me di cuenta de lo siguiente. Sea que él muriera, o sea que él quedara vivo, ambas cosas representaban muerte. ¿Sí? Les voy a explicar por qué. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Estaba diciendo que para él vivir era hacer la voluntad de Dios. Él estaba muriendo a sus deseos, a lo que él quería hacer, a la forma que él quería vivir. Y decía, y si no muero a lo que yo soy, igual voy a morir en este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, sí o sí, él está dispuesto a morir, sea su voluntad o sea su vida física. Y en esto seguimos, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que aún de vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Ahora el versículo 27, importantísimo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Importante, hermano, digno. ¿Qué creen ustedes que significa ese comportarse como es digno del Evangelio? Dependiente, Ian, para que alcen la mano los hermanos para que Ian les pase el micrófono. ¿Qué creen? Como verdaderos. Pues lo Digno es lo que está acorde o lo que está a la medida o lo que tiene el peso, ¿sí? En este sentido. Y es dignos hijos de Dios, dignos representantes del Evangelio, de la fe y aún de los padecimientos de Cristo. Quiere decir que estamos actuando coherentemente a exactamente la vida ahora en Cristo. Ana Liliana. Bueno, algo muy importante que nos dice es, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, ¿sí? Yo creo que eso marca también una importante, lo que decía mi paz, es no solamente aquí en nuestro templo, sino en nuestro entorno, sea laboral, amigos, cuando usted va de visita a alguien, cuando usted va a comer a alguien, si está Dios, ahí es donde también está llevando digno el Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante tener esa ciudadanía que debemos tener nosotros los cristianos, y como lo dice Romanos 12:2, no nos mezclemos en el mundo, más bien, si estamos en él, tenemos que renovar nuestra mente y aplicarlo con la gente que no conoce a Cristo. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, mire que yo me interesé por qué significa esta palabra digno. Y la palabra digno en el griego es la palabra axio. Axio con X, axio. Y me acordé, y apenas yo leí esa palabra antes de leer el significado, me acordé de una rama de la filosofía que se llama la axiología. Y la axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores, que estudia el valor de las cosas. Y cuando vi el significado de la palabra, decía que tiene valor o que está a la misma medida de algo, que está a la misma altura. O sea, que nuestra forma de comportarnos debe estar a la altura
del Evangelio de Dios. Ahora tenemos que empezarnos a preguntar qué altura tiene el Evangelio de Dios. Entonces, si usted se pregunta, usted tiene que hallarlo primero. Dios es un Dios santo. O sea que la altura a la que debe comportarse el obrero es santa. Tiene que comportarse de forma santa. Amén. Y el Evangelio también habla de las buenas nuevas de salvación. Pero cuando vemos las buenas nuevas de salvación que nos trajo Cristo, Cristo en todo su camino padeció. O sea que pero no padeció de una forma, él padeció de una forma muy particular. La Biblia dice que cuando él padecía y lo injuriaban, ¿él qué hacía? Los bendecía, oraba por ellos, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la altura, ese es el comportamiento. Amén. Y así usted puede pensar diferentes cosas. Y ese es el problema que hay hoy en día, que hay pocos obreros que se comportan dignamente del Evangelio. Amén. Y esa ya es una característica de los obreros que sirven con motivaciones incorrectas. Amén. Y dice que es en todo momento lo que decía la hermana Liliana, sea que yo esté, o sea que no esté. O sea que usted esté en lo secreto, o sea que usted esté en lo público, debe comportarse de forma digna del Evangelio. Amén. Estar firmes en un espíritu. Y mire, ¿se acuerda que yo les dije que Pablo no está diciendo, déjenme hacer lo que se les dé la gana? Sino que les dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Y les dice lo siguiente, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea que si uno es un obrero que se comporta a la altura del Evangelio, sí o sí van a haber opositores. Sí o sí van a haber opositores. Pero ¿qué hacer cuando hay opositores? No tener miedo. No tener miedo. Antes goces, hermano. Amén. Dice que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición. Y más para vosotros es ¿de qué? De salvación. De salvación. Y esto viene de Dios. Amén. Porque ¿quién es el que produce en nosotros la fuerza para vivir a la altura del Evangelio? Dios. ¿Quién es el que nos capacita? El Espíritu Santo. Amén. Y eso solo muestra que nosotros vamos hacia la salvación y que los que se oponen van hacia la perdición. Y aquí no estoy condenando a nadie. Como dijo Jesús, la misma palabra los condena. Ajá. La misma palabra de Dios. Amén. Y cuando usted lee la historia de los apóstoles, por lo menos en Hechos capítulo 5, vamos a ir allá un momentico. Ay, no. Era en el 4, perdón. Hechos capítulo 4. Perdón, era 4, perdón. O si era 5, no. 4. Ya les digo. Era el 4. Era el 4. Si era el 5, no era el 4, no era el 5, no era el 4. Espere. Sí. Era el 4. El 4, era el 4. Hermanos, tranquilos. Mira lo que dice. Vamos a leer la oración que hacían los cristianos del versículo 23 al 31. Esto fue después de que habían arrestado a Pedro y a Juan y estar en el concilio. Se reúnen todos los cristianos a orar en el templo y dicen: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían anunciado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay.
y que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos, piensan cosas vanas. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo se me perdió el versículo, aquí también hay uno. En el capítulo 5 dice que cuando Pedro salió y los demás discípulos salieron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hacían los cristianos para no intimidarse? Antes le pedían, Señor, danos de nuevo, para que cuando salgamos hablemos con confianza. Señor, danos poder, danos autoridad, para que cuando salgamos y hagamos señales en tu nombre, sean engrandecido el nombre de tu Hijo Jesucristo. Verso 41. 5:41. 5:41. Ya se los leo. 5:41. Dice, y ellos salieron de presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, que nos hagan la oposición que quieran, nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y mientras sigamos predicando la palabra de Dios, pues podemos decir como el apóstol Pablo, que nadie me cause molestia, porque yo llevo las marcas del evangelio en mi cuerpo. Amén. Que nadie me cause molestia, porque yo estoy viviendo a la altura del evangelio. Pero tenemos que vivir a la altura del evangelio. O sea, ahí está el detalle. Si vivimos a la altura del evangelio, no vamos a ser intimidados, no vamos a tener de qué temer. Es más, se nos van a seguir levantando y que se levanten. Porque para nosotros es indicio de salvación. Amén. Que Dios tenga misericordia de los que se levantan, porque para ellos es indicio de perdición. Pero mientras estemos nosotros a la altura, que nadie nos cause molestia. Que mientras están hablando de nosotros, que mientras estamos padeciendo, nosotros vamos y hacemos la obra de Dios. Sin temor. Es más, que el Señor nos dé más denuedo, que nos dé más seriedad, que nos dé poder para que ahí sí nos persigan con ganas. Amén. Bueno, gloria a Dios. Mire, que otra característica del siervo, que se les es concedido creer en Cristo, pero también se les es concedido que el siervo padezca, en el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, todo obrero lleva consigo padecimiento. Amén. Es más, Jesús dijo algo bien interesante, creo que fue en Lucas capítulo 6. Dijo, preocúpense que cuando ustedes prediquen, toda la gente esté feliz. Pero cuando se levanten contra ustedes, recuerden que así lo hicieron también con los profetas. Amén. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje duro, hermano. Si el profeta Jeremías dijo que la palabra de Dios es como martillo, dígame, ¿a quién le gusta que le peguen un martillazo en un dedo?
¿A quién le gusta? Si yo le voy a coger a usted el dedo y con un martillo le pego, ¿usted se va a dejar o qué? ¿O qué me va a hacer? ¿Sí me va a entender? ¿O a cuántos les gusta que les enseñen en qué está mal? Que le señalen sus errores. Pero a veces a uno le da fastidio, ¿cierto? A uno casi no le gusta que lo corrijan. Yo soy sincero, a mí no me gusta que me corrijan, hermano. Pero tengo que dejarme. Sí, el Evangelio dice que yo soy enseñable. Pero ya eso sí, terco. Eso es que Dios me ha cambiado, gracias a Dios, porque yo era una persona terca. Yo quería sabérmelas todas. Gloria a Dios. Entonces sí, el obrero sí o sí padece. Amén. Cree en Cristo, pero padece también por creer en Él. O sea, es raro el obrero que no lleve padecimientos, hermano. Yo no puedo creer que en todo el primer siglo no hubo una iglesia así como chévere. Nunca hubo una iglesia así como que estamos tranquilos aquí, relajados. No está pasando nada, nosotros nadie nos persigue. No encontramos ni una sola. Es más, los apóstoles tenían buen nombre entre el pueblo, dice Hechos. Pero aunque tenían buen nombre entre el pueblo, después los persiguieron. Amén. La gente puede saber que nosotros estamos en lo correcto y aún así nos va a perseguir. Le pasó a Cristo que se le acerca a Nicodemo y le dice: Maestro, yo y los fariseos y yo sabemos que tú vienes de Dios. Le dijo Nicodemo. Pero luego los mismos fariseos que sabían que Jesús venía de Dios, hicieron hasta lo imposible para crucificarlo. Había intereses, porque eran obreros con intenciones equivocadas. Amén. La intención del obrero de Dios es que Cristo sea magnificado, ya sea en su cuerpo, en su vida o en su muerte. Pero la intención del mal obrero, como dice el capítulo 3, es la envidia, la contención, generar una separación. Es más, voy a regresarme aquí un momentico donde dice: algunos predican por envidia y contienda. ¿Sabe qué significa la palabra contienda en el griego? Hacer una facción, generar una separación, una división. Generar un señalamiento entre estos y aquellos. El Evangelio sí produce separación, Jesús lo dijo, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero el obrero malo quiere generar una separación dentro de lo bueno para señalar lo bueno como malo. Eso es una cosa loca. Amén. Amén. Ya en el capítulo 2 empezamos a ver todas las características del siervo perfecto, de Jesucristo. Amén. Y la primera característica que da es que es humilde, versículo 3. Dice: nada hagan por vanidad, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, dígame si Jesús no es la mayor prueba de eso. Jesús estando en el trono, siendo Dios, que por él fueron creadas todas las cosas, así lo dice Juan, por él fueron hechas todas las cosas. Él decidió despojarse de sí mismo y hacerse igual a nosotros para él ofrecer su vida en salvación por nosotros, como si nosotros mereciéramos algo. O sea, Jesús mismo nos trató como superiores a él mismo. No sé si me alcanzan a entender. Se hizo siervo de nosotros. Es más, Efesios dice: tomó dones y los repartió. Su justicia permanece para siempre. O sea, él nos daba a nosotros.
Cuando estaba en la tierra sanaba a todo el mundo, les daba alimentos, vivía para enseñarnos, se hizo siervo de nosotros. Humildad, lo primero. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, entre los obreros de Dios, el título es lo que menos importa. Su rango social, su rango de lo que usted sea. Amén. Eso no importa, de eso hay que despojarse. De lo que me hace grande a mí en la tierra, hay que despojarme. Amén. Amén. Cristo se despojó de ser el rey del universo. Ahora usted no se puede despojar de, yo qué sé. Yo les voy a contar algo que yo quería hacer cuando era más joven. Yo cuando era más joven, yo empecé a estudiar carreras que tuvieran que ver mucho con la ciencia, porque mi meta en la vida era hacer proyectos de investigación, pasarme el tiempo en laboratorios, porque yo decía, si yo ya tengo un artículo escrito, ya mi nombre va a quedar en la historia de la humanidad. O sea, yo con un artículo que escriba y lo publiquen, todo bien. Entonces por eso empecé a estudiar química farmacéutica. Y a mí me gustaban los laboratorios. Y después que dejé la química farmacéutica empecé a estudiar ingeniería química, porque esa era mi razón de ser. Yo quiero dejar una marca, quiero dejar mi nombre escrito en la historia de la humanidad con algún artículo, con algún descubrimiento. Pero luego me encontré con Cristo y Cristo dice, despójate. Amén. Amén. Despójate de eso de ser ingeniero químico, de ser químico farmacéutico, de ser médico, de ser el mejor panadero, hermano Yair. Despójese, le dice a uno, de ser el mejor recolector de arena de Barranca Bermeja. Despójese. De ser el mejor ingeniero electromecánico. Despójese. En el Evangelio todos nos sentamos en la misma mesa. Amén. Y es el hermoso. El ingeniero se sienta con el desechable. Y son amigos y comen lo mismo. Amén. Amén. El rico se sienta con el pobre. Es más, en el Evangelio es tan tremendo que el pobre enriquece al rico. Por eso Romanos 12, cuando nos mandan a asociarnos, nos dice, asóciense más bien con los humildes de la tierra, no con los poderosos. Amén. Es que el reino de los cielos es una cosa loca. El reino de los cielos requiere despojo. Despojo de los títulos, de lo que a mí me hace grande. Me despojo para ser siervo. Porque, hermano, si usted no se despoja de sus títulos, luego no va a poder ser obediente como Cristo. Porque en el versículo 8 dice, después de que se despojó, tomando forma de siervo, mire, es que sin despojarse no puede ser siervo. ¿Sí se da cuenta? Jesús tuvo que despojarse para poder ser siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, otra vez vuelve y se humilla todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si uno no se despoja de títulos, de grandeza, de pretensiones, de lo que sea, uno nunca va a poder obedecer. Porque uno siempre va a tener algo para decir. Amén. Versículo 9. Por lo cual también Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, no está diciendo él específicamente que la salvación se consigue por obras. No está diciendo eso. Porque en el versículo siguiente dice, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo que Dios produce en ustedes el querer y el hacer,
es por dos cosas, porque en el capítulo, si no estoy mal, 7 de Romanos, Pablo dice que él hay una ley en su cuerpo, que su carne, ¿qué le pide hacer? Pecar. Pero el espíritu, ¿qué le pide? Obedecer a Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el versículo siguiente dice, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir eso en el griego? Que Dios es el que capacita al hombre para querer hacer lo bueno, y no solo para querer hacerlo, sino para llevarlo a cabo. Amén. Es que, hermano, precisamente ese es el poder de la gracia. Que la gracia le da a uno poder para vencer sobre el pecado. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Vencer sobre el pecado. O sea, ninguno que sea partícipe de la gracia puede decir que el pecado venció sobre él. Porque Dios lo capacita a usted para vencer sobre eso. ¿Y por qué dice con temor y temblor? Pues porque 2 Corintios capítulo 7 dice que el temor perfecciona la santidad. Si alguien tiene ahí 2 Corintios 7:1, que lo pueda leer ahí rapidito, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí se dan cuenta? La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Por el temor de Dios es que nosotros decidimos cada día limpiarnos de toda contaminación. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué produce? Bueno, y luego dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, así como lo hacen los obreros malos. Amén. Porque los obreros malos siempre tienen una doble intención detrás de todo lo que hacen, para demostrar que el otro está ocupado, para generar una división entre estos y nosotros. Amén. Como lo que decía José Ovalle el lunes en la predicación, no hay nadie que utilice más el término fariseo que la persona que se comporta como un fariseo. Hay gente que le gusta hablar mucho del amor de Dios y tachan a otros de fariseo, pero nunca, esos mismos que dicen que, por lo menos, que, digamos, alguien dice que yo soy fariseo, la persona que me dice a mí fariseo nunca está dispuesta a mí a restaurarme. Entonces yo pregunto, ¿quién es el fariseo realmente? Yo que estoy dispuesto a enseñarle la palabra y restaurarlo para que usted viva en una obediencia a Dios aún más alta y viva a la altura de la palabra, o aquel que solo me dice usted es fariseo porque usted se guarda más para Dios. Hay que hacer esa pregunta. O hay que hacer la pregunta. Los que señalan con un caso muy polémico que hubo hace poco, hubieron cristianos que dijeron, uy, se perdió, ¿cómo es que llama este cantante de ranchera? Marcos Gutiérrez. Sí. Jason Jiménez. Ciertamente hubieron cristianos que dijeron que está en el infierno, es que está allá en las llamas del infierno donde se lo merecen. Y luego se levantó un predicador y dijo, esos cristianos sectarios que se gozan porque la gente está en el infierno. Y yo no veo comportamiento distinto entre los unos y los otros. Porque ese predicador famoso yo lo veo señalando cada vez más a los que no piensan como él, en vez de ofrecerles restauración, que es lo que más predica. Amén. Amén. Claramente tampoco justifico a los cristianos que se gocen que estén en el infierno, porque yo jamás en la vida me voy a gozar porque alguien esté en el infierno. Pero la Biblia sí dice algo, es que por los frutos conoceremos. Amén. Si Dios tuvo misericordia o no, no lo sé. Pero en este ejemplo lo utilizo para ver cómo están en igualdad de condiciones los unos y los otros. El que se goza en la restauración, ese es de Dios. Pero el que se goza solamente señalando, no va. Amén. Así él diga que él sí da el amor de Cristo, que él sí tiene las puertas abiertas y ensanchadas para que todos entren al camino de Dios. Pero resulta que el camino de Dios es angosto y estrecho. Y toca esforzarse
Porque muchos van a intentar entrar y no van a poder. Aunque lo intenten, hermano. Qué tremendo. Amén. Amén, amén. Continuemos. Y cuando hacemos todo sin contienda y murmuraciones, dice el versículo 15 que vamos a llegar a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Voy a meterle un poquito de turbo, porque ya van a ser las 12. Ya casi, ya casi. Versículo 13, otra cosa que tiene que hacer el obrero, asirse de la palabra de vida. El obrero de Dios tiene que ser bíblico. Amén. Tiene que ser bíblico. No se debe salir de ahí. La Biblia es la regla, la Biblia es la norma, la Biblia es la que marca el estatus. El que quiera vivir lo menos de eso, nosotros tenemos que vivir al estatus de la Biblia. Que se escribió hace un montón de tiempo, no me importa, a ese estatus, es la palabra de Dios. Dios no cambia. Amén. Listo. Siguiente. El obrero no busca lo suyo propio. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. El obrero nunca busca lo suyo propio. Y Pablo en este pasaje utiliza como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Pablo dice que Timoteo es como él, que está porque antes Pablo dice que él está dispuesto a dar su vida en libación. Y Pablo dice, y Timoteo es del mismo sentir mío. No tengo a nadie que sea más como el mismo sentir, sino que Timoteo. O sea, estaba diciendo que Timoteo estaba dispuesto a dar su vida por la obra de Dios, así como lo hizo Cristo. Y es más, de Epafrodito dice que él que casi se muere. O sea que Epafrodito estuvo dispuesto también a dar su vida por causa de llevar a cabo la obra que se le fue encomendada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, y el versículo 30 dice, en la última parte dice, exponiendo su vida para suplir lo que falta a vuestro servicio por mí. ¿Sí ve que Utico está dispuesto a dar la vida para llevar a cabo la obra de Dios? Amén. Ahora sí, voy a hacerlo full rápido. Capítulo 3, dice, versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. 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 Resulta que en el contexto cultural se estaba dando un problema por el tema de la circuncisión. Y ahí Pablo estaba utilizando como un juego de palabras entre la iglesia de Cristo, que es el cuerpo que él ya lo había establecido en cartas anteriores, y con lo que se estaba haciendo de la circuncisión, que era cortar el prepucio. Amén. Pero resulta que este tema de la circuncisión también estaba generando una mutilación en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces por eso dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Resulta, hermanos, que yo me puse a investigar malos obreros. Y la palabra en griego que aparece para malos obreros es kakos. Kakos. Es chistoso que malo sea kakos, con K. Kakos. Amén. Y una de las cosas que significa kakos es indigno. Indigno. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 Pablo le está diciendo compórtense como es digno del evangelio? Y en el capítulo 3, en el versículo 2 dicen, guárdense de los obreros que son indignos de serlo. De los obreros que están invalidados para ser obreros, también significa eso. Pero este malos obreros también lo que da a entender es que son malos intrínsecamente, o sea, por su interior ellos son malos, porque tienen motivaciones incorrectas. Amén.
Se le dice, guárdense de los obreros indignos, guárdense de los que están invalidados para ser obreros, porque ellos tienen intenciones incorrectas para la obra de Dios. Ellos son los que mutilan el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo dice, pero nosotros sí somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, no confiando de nada en la carne. Y yo me puse a pensar, la circuncisión, ¿por qué es tan importante la circuncisión? ¿Por qué Pablo utiliza la expresión, nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu? Porque resulta que Dios desde el principio, aunque él estaba pidiendo la señal del pacto en la circuncisión a los judíos, Dios siempre les reclamó algo a los judíos. Y les dijo, circunciden el prepucio de su corazón. Desde Deuteronomio, desde que los estaba llevando por el desierto, Dios les está diciendo, muy bien que ustedes me hagan caso con la circuncisión, pero yo necesito que su circuncisión también sea interna. Amén. Amén. En Jeremías capítulo 4, versículo 4, vamos a leerlo primero. Vamos a leer desde el 1. Le dice Dios a Israel, si te volvieres a Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y juraréis, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidados, dice Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ay, Dios mío. O sea que lo que ellos hacían era producto de la maldad que donde había en su corazón. O sea que como yo acciono, demuestra qué es lo que hay en mi corazón. Y la única forma de que mis acciones sean transformadas por acciones buenas y rectas, ¿qué es? Que Dios, porque eso no lo podemos hacer nosotros, por eso Pablo dice, nosotros no tenemos nada que confiar en la carne, sino que confiamos en Cristo. Que su espíritu, que nuestra fe en su sacrificio nos transforme por dentro y ahora nosotros seamos obedientes a vivir en las obras que Dios nos llamó. Amén. Porque, hermano, yo le puedo lavar la camisa a la hermana Paola, a la hermana Margarita, a la hermana Chencha, a la hermana Ubis, ¿qué más tiene blanco? A la hermana Diana. Y ¿cómo es su nombre, perdón? ¿No sé usted? Omar, Dios lo bendiga. No lo conocía. A Omar se las doy blanquita. Pero usted empieza a recostar en la pared, se arrastra por el piso. ¿Cómo queda esa camisa? Y yo vuelvo y se las lavo y se las dejo blanquita. Ay, Alian, y si ustedes no quieren que se ensucie esa camisa, ¿qué tienen que hacer? Tener cuidado, ¿cierto? Así mismo, hermano. Si no fuera así, entonces Pablo nunca hubiese advertido a la gente, no participen en conversaciones ociosas, porque esas conversaciones corrompen. Amén. Y creo que el apóstol Pablo se llama más de la gracia que nosotros. El apóstol Pablo nos mandó a perseverar en hacer lo bueno. El apóstol Pablo nos mandó a sacrificar la carne todos los días y golpearla. Porque ¿qué pasa si no hacemos eso? Si no crucificamos la carne todos los días, ¿qué pasa? Pues en algún momento vamos a coger la camisa blanca, vamos a hacer, yo hago así en la pared y a mí no me pasa nada porque mi camisa es negra. Pero se hace la afuera, sí, queda blanca. Pero si ustedes la hacen, si usted hermana Caterina que tiene la camisa blanca hace lo mismo que yo. Y después quitar eso. Sí. Amén. Ahora, Deuteronomio capítulo 10.
Ahí me pasé. Amén, amén. Denme un momento, que mis hojas ya están un poquito pegadas. Deuteronomio 10, vamos a leer desde el versículo 12, dice: ahora pues, esto es después que Israel hace la fiesta al becerro de oro, cuando Moisés estaba ya hablando con Dios, cogiendo las tablas, dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Por qué la gente no prospera? Por desobediente, hermano. Guardar los mandamientos. Mire, yo he encontrado la siguiente falla en el Evangelio de la prosperidad. Yo me he dado cuenta que los israelitas en cierta parte tienen tanta riqueza porque guardan la ley. Y me he dado cuenta que la ley produce mucha bendición física. Pero lo del nuevo pacto, ¿sabe qué bendiciones produce más? Espirituales. Usted quiere tener cultivos hiper mega productivos, cultive como hace la ley. Quiere que su plata se multiplique, haga lo que dice la ley. ¿Qué dice que haga con la plata? Amén. Pero el Evangelio de la Prosperidad quiere que usted haga lo que se le dé la gana. O sea, es contrario a la fórmula de conseguir la prosperidad, hermano. Ese es un pequeño paréntesis que está haciendo ahí. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que han en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, Dios no se compra con nada. Si usted hizo lo malo, va a recibir el fruto de sus acciones. Y no lo va a cambiar por un pacto. ¿Sí? Porque yo llevo el sobre del diezmo. Aquí lo que importa es la obediencia, hermano. El ser humilde para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Por eso le dice: circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, y a Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Mira, hermano, dice: amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Hermano, traducido para hoy en día: amarán al pecador, porque pecadores fueron ustedes. Amén. Amén. ¿A quién no amo? Yo a quién no amo? Al que está entre la iglesia y se cree hermano. Por el oro, que Dios tenga misericordia. Amén. Pero al pecador, con cariño, con amor, le predicamos la palabra, como lo vamos a hacer esta tarde. Y si se acerca, le enseñamos. Amén. Porque el error está en enseñar con paciencia y doctrina, como manda la palabra. Pero si nosotros enseñamos con paciencia y doctrina, ahí viene que no somos fariseos. Porque los fariseos no dan ejemplo. Y nosotros, gracias a Dios, estamos andando. Amén. Entonces, Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, porque en ellos el fruto de sus obras, que venían desde su corazón, era diferente al de los malos obreros. Ellos no tenían intenciones incorrectas. Amén. Y a lo largo de todo el capítulo 3, Pablo anuncia cómo todas las cosas, vuelve y muestra el ejemplo del despojo, cómo todas las cosas él las desecha y las toma por basura. Además, hermanos, Pablo se empieza a gloriar de que él es de la tribu de Benjamín. Y yo puedo decirle, hermano, yo, desde que estaba en la barriga de mi mamá, yo venía a la iglesia. Yo venía a la iglesia desde que estaba en la barriga de mi mamá. O
sea que tengo 27 años de haber nacido. Yo era cristiano con 27 años y 9 meses. A mí casi que mi mamá me tiene en la iglesia. Es más, yo soy hijo de pastores, nieto de pastor. Yo crecí 27 años en esta iglesia. En esta iglesia, hermanas me cambiaron los pañales. ¿Hay alguna hermana que me haya cambiado pañal aquí en esta iglesia en este momento? No está la hermana Norma, que es la que siempre me dice. Pero la hermana Gloria me llevaba para la casa. Marta. La hermana Gloria era mi profesora de niños, de bebé. La hermana Carmelita también. La hermana Unice también me conoce desde bien chiquito. El hermano Oscar también me conoce desde chiquitico. Yo, hermano, yo conocí esta iglesia cuando tenía bancas. Hermano, yo con 6 años puse 1 metro de cielo raso antes de que cambiaran el cielo raso. Puse 1 metro de piso del piso antiguo de la iglesia. Con 6 años. Compré una silla para la iglesia, las sillas antiguas, siendo niño. Pero como el apóstol Pablo, yo no tengo nada de que gloriarme con eso. Para mí eso es basura. Porque si hicimos algo, lo hicimos gracias a Dios. Y si hoy estamos aquí, estamos gracias a Dios. Y cada día avanzamos para ver si logramos hacer para lo que Dios nos llamó. El que se gloria de las cosas que hizo antes es porque no tiene obras para demostrar lo que soy. El que solo vive de recuerdos no tiene nada que mostrar hoy delante de Cristo. ¿Dónde está el fruto de hoy? A ver, hermano. Porque a mí no me sirve una manzana de hace 2 años. ¿Quién se come una manzana de hace 2 años? De hace 3, de hace 6. Es más, una manzana de hace 6 años ya ni existe. Ya se descompuso. Y si no cayó en la tierra, no produjo más manzanas. Es que es más, hermano. Este hombre, Gamaliel, que lo menciona aquí Pablo. Gamaliel le dijo al Sanedrín, si la obra de ellos permanece, significa que es de Dios. Y hay muchos que tienen la obra disipada, que era lo que está diciendo. Si se va el Señor de ellos y se disipan, significa que no era de Dios, porque así pasó hasta el día de hoy. Y si el fruto no ha permanecido aquí, es porque eran obreros con intenciones correctas. Porque el que tiene que gloriarse del pasado no tiene nada con que sustentar su presente. Amén. Es lo que dice la palabra. Todo el tiempo tenemos que estar dando fruto, porque el que no da fruto, mire, cortado. Y yo también tengo cosas de que gloriarme. Hermano, cuando remodelaron el templo, ninguno de ustedes lo sabe, pero yo llegaba aquí a la iglesia como a las 3 de la tarde, 2:30, y yo sacaba todas las sillas y los equipos de sonido. Y cuando ustedes llegaban, ya estaban las sillas allá en el garaje y los equipos de sonido. Pero eso es basura. Porque la gloria de los hombres no sirve para nada. Amén. La gloria de los hombres no sirve para nada. Es más, Dios le dijo al pueblo de Israel en Levítico capítulo 5, todos los días el sacerdote en la mañana se va a levantar a buscar leña y la va a llevar al altar, porque el fuego del altar nunca se debe apagar, sino que va a arder constantemente. Todo el tiempo tenemos que tener el fruto que vamos a presentar delante de Dios. Todo el tiempo. Pablo decía, lo que ya pasó, atrás se quedó. Ahora vamos a extendernos hacia adelante. Vamos a avanzar. Si yo sigo mirando para atrás, no voy a poder caminar para adelante. Porque si sigo viendo para atrás, voy a andar como choneto. Y me voy a chocar. Y eso pasa mucho cuando se encuentra una gente que ya no es cristiana y dice, cuando yo era cristiano, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo servía, yo hacía, pero yo digo, pero ya no hace.
Y uno dice, ¿y ¿Y ahora? ahora qué hace? Y se van Era a así una vez. glorias de todo eso que hacían. Y actualmente. Y ignoran la Biblia que dice, si el justo, Ezequiel 33 dice, si el justo se olvida se aparta de su justicia, dice Dios, ya las justicias pasadas no les serán contadas. Y si no se arrepiente, en cambio, si el impío se aparta de su mal camino e hiciera obras de justicia, ciertamente yo digo al impío, vivirás. Y entonces sale el justo, el que se cree muy justo, y dice, y ahora ustedes me reclaman a mí que yo no soy justo. Porque me olvido de las obras de justicia, pues porque ustedes ahora están viviendo en impiedad. Y porque le doy la oportunidad al impío de que se salve por arrepentirse de hacer obras de justicia. Y la vida del cristiano es un continuo dar fruto. Amén. Hay momentos donde toca, como el pan, dejarlo crecer, porque el pan toca dejarlo crecer, toca esperar. Uno le echa la levadura, el huevo y todo. Y el pan no puede quedarse pensando, ay, me echaron levadura y huevo y me amasaron, mire cómo me amasaron de duro. Sino que él le toca al pan dejar pasar eso y empezar a crecer. Hermano, ¿usted comería un pan de hace 15 días? No, No se puede. Toca pan fresco todo el tiempo. Amén. El pan de hace 6 años no nos sirve. El pan de hace un mes no nos sirve. Es más, el maná se recogía todos los días. Así es. Amén, amén. Así que olvidamos lo que quedó atrás y avanzamos hacia adelante. Porque el camino del cristiano es un continuo avanzar hacia la perfección. Por eso Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, sino que sigo caminando y doy el otro paso. Y el otro paso lo doy para ver si es que me logro hacer aquello para lo cual fui llamado. Dice, no nos sirve que hubieron 70 grupos antes. Ahora tenemos que hacer 100. Amén. Pero 100 en Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermana Caterina, no nos sirve que usted estuvo en el Ministerio de Maestros. No, ni me acuerdo de eso. Qué locura. Ahora tenemos que servir en lo que Dios nos ponga bien. Amén. Hermano Reinaldo, gloria a Dios porque Dios lo utilizó para que por su oración una mujer resucitara. Pero falta que resucite 5 más en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cuántos participaron de sanidades, de liberaciones. Pero si hoy en día no está pasando, necesitamos que pase otra vez. Amén. Lo que quedó atrás quedó y avanzamos hacia el frente. Amén. Para alcanzar, para llegar a la meta. Amén. Porque hermanos, ¿sabe qué? Y recuerdo la predicación del domingo. Si no empezamos a avanzar, nos quedamos ociosos. Y los malos siervos, miren lo que son. Dice, primero son enemigos de la cruz, en el versículo 18. ¿Por qué son enemigos de la cruz, hermano? Vamos a leer el 18 y el 17 y el 19. 18, 19, vamos a leerlo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora llorando los digo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque su Dios es el vientre. Y Jesús le dijo a todos sus discípulos, ustedes van a tomar la cruz todos los días, y todos los días se van a negar a sí mismos y van a andar con la cruz encima, y van a andar. Y el que toma la cruz y la carga no puede satisfacer su vientre, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sino que está cargando la cruz de Cristo. A Jesús no le dieron permiso para caminar por donde él quería. A él lo llevaron derechito al Gólgota a ser crucificado. Amén. 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 Por eso son enemigos de la cruz de Cristo, porque solo quieren vivir para sus placeres.
Por eso son enemigos de la cruz de Cristo, porque solo predican un evangelio que beneficia al hombre. Tratan a Dios como un ídolo. Creen que el cristianismo es que Dios viva en función de mí y no que yo vivo en función de Dios. Amén. Y me gusta mucho que Pablo dice, imítenme a mí y a los que se conducen según mi ejemplo. Amén. Mire, dice que los enemigos de la cruz, su Dios es el vientre, lo que a ellos les produce gloria es vergüenza para nosotros los cristianos, y dice que solo piensan en lo terrenal. Por eso es necesario despojarse, hermano. Amén. Porque el que no es capaz de despojarse de las cosas que le son gloria aquí en la tierra, no va a llegar para ningún lado. Amén. Y el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador del Señor, al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué Pablo también dice eso? Porque resulta que la isla de Filipos era una isla que pertenecía al Imperio Romano. Todo aquel que nacía en Filipos tenía derechos de romanos. Entonces, como Roma era el imperio grande en esa época, los romanos estaban, nosotros somos romanos. Pero Pablo dice, nosotros no somos de acá, nuestra ciudadanía no está acá. Si nosotros en algo nos gloriamos es que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios reciben señalamiento, porque son obreros. Donde también esperamos al Salvador, al Señor. Y esa es la gloria de nosotros. Que cuando no éramos hijos, Dios nos hizo hijos. Y cuando no éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo, sin ser merecedores de ellos. Amén. Hermano, en el capítulo 4 describe las virtudes de un obrero. Dice, ustedes tienen que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y sabe por qué Pablo les dice que en esto piensen? Porque los pensamientos también van a moldear la forma en que yo actúo. A mí algo que me gusta últimamente es que yo con el hermano Yair de lo que más hablamos mientras hacemos panes de la Biblia. Amén. Y eso va moldeando a uno de poco en poco el carácter. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cada uno es más consciente de lo que pide Dios. Por lo menos usted sabía, y se lo dejo de tarea, leas en la casa 1 Timoteo capítulo 3. Ahí va a hallar los requisitos del obispo y del diácono. Y vea cada uno de los requisitos. O lea Tito también capítulo 1 y 2. Y ahí usted va a ver cómo se deben comportar cada persona en la iglesia. Amén. Amén. Y son personas que son verdaderas, que son honestas, que son justas, que son puras, que son amables, que lo que hacen es de buen nombre. Hermano, ¿qué acción tiene un mal nombre para nosotros? ¿Por qué los cristianos no se la pasan en cantinas y todo eso? Porque el que está en cantinas generalmente tiene un ¿qué? Mal nombre. ¿Cierto que sí? Porque el cristiano no compra cerveza, porque uno lo ven con cerveza y ya tiene un mal nombre. Mala fama, y los cristianos no deben tener mala fama. Y si tienen mala fama, es para que en lo que hablan de ustedes como malhechores sea mentira. Y en eso den gloria a Dios, dice Pedro. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con los malos obreros, hermanos? Vamos a ir a Pedro un momentico. Como su Dios es el vientre, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, dice. Amén. Su Dios es el vientre, mire lo que dice. Puesto que Cristo padeció por vosotros en la carne, vosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado. ¿Sí ve por qué toca dejar las cosas atrás? Porque baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos
y a los muertos. A ellos les parece cosa extraña que ya no andemos en desenfrenos. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre. Así son los malos obreros. Porque Cristo venció el pecado en la carne. Dice ahí, porque cuando Cristo ya venció el pecado y ya no anda en la carne. Así debemos andar nosotros. Amén. Hermanos, cuidémonos de los malos obreros. Y empecemos a examinar qué clase de obreros somos nosotros también.